Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos, familiares. Sean bienvenidos al resumen diario de Ven Sígueme. Este resumen lo hacemos con mucho cariño y respeto para ustedes. Les habla su amigo Ismael Parra. Hoy vamos a comenzar esta semana y espero que hayan pasado un bello fin de semana y hayan aprovechado la bendición de ir a su capilla y renovar sus convenios. Bueno, mis queridos amigos, Doctrina y Convenios 46 al 48 nos corresponde esta semana. Buscar diligentemente los mejores dones. Bueno, esta semana o este comienzo de semana vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico. ¿Qué sucedía en la iglesia? ¿Qué pasó en ese tiempo? La persecución en la iglesia se hacía muy evidente, muy cruenta durante este tiempo de 1838, desde que comenzó la iglesia prácticamente, desde 1830. ¿Por qué? Había muchas personas que estaban en contra de la iglesia porque no aceptaban que hubiera revelaciones nuevas, revelaciones modernas, un libro nuevo aparte de lo que ya se conocía como la Biblia. La mayoría de las personas en aquel tiempo se resistía a la creencia de cualquier otra cosa que no fuera lo que ya se sabía. Bueno, mis queridos hermanos, de verdad que cuando yo estuve leyendo esto, me recordé de mis tiempos en seminario y todo lo que yo pude estudiar, y de verdad me conmovió mucho, porque se encrudeció la persecución de los santos en ese tiempo, y la gente, a pesar de esto, quería unirse a la iglesia porque habían cosas que milagrosamente sucedían a todos los miembros de la iglesia. Fíjense, quiero leerles del libro Nuestro Legado, de la página 47, un fragmento de un milagro que sucedió en ese tiempo. Dice, la masacre de Hunts Mill, el 30 de octubre de 1838, 3 días después de emitirse la orden de exterminación. Es una orden que se dio para exterminar con todos los santos de los últimos días. Un cruel gobernador dio esa orden porque pensaban que los santos de los últimos días eran como una plaga. Imagínense ustedes, solamente se estaba renovando, solamente se estaba restableciendo la iglesia nuevamente, y todo esto a causa de las personas que trabajaban a favor de Satanás. Bueno, dice lo siguiente: unos 200 hombres se lanzaron a un ataque sorpresa contra la pequeña comunidad de los santos de Hunts Mill, en Shulcret, condado de Caldwell. Los atacantes, en un acto de traición, pidieron a todos los hombres de la iglesia que estaban en ese momento, que se metieran todos en un edificio, ¿verdad? En un sitio que era como una herrería. Los mandaron a meterse a todos. ¿Y qué creen lo que sucedió? Bueno, como dice aquí, en un acto de traición, empezaron esos 200 hombres a dispararle a todos. Y créame, mire, fíjense lo que sucedió en ese tiempo. Eran hombres y niños, o
sea, todos los varones. Ellos no les importaban, hombres, niños, jóvenes, con que fueran varones los metieron ahí. Después de la masacre, Amanda Smith, una de las mujeres que vivía ahí, fue a la herrería. Bueno, los hombres estos malignos se fueron y dejaron a todos estos pocos de muertos ahí. Esta mujer entró y encontró un horrible espectáculo. Encontró a su esposo Warren y a su hijo Sergius entre los muertos. Buscó y consiguió a otro de sus hijos, un pequeño que se llamaba Alma. La cosa terrible que consiguió fue que su hijo, con los disparos, le habían destrozado la cadera y había quedado casi sin esos miembros. Bueno, al ver la mayoría de los hombres muertos y heridos, Amanda se arrodilló para suplicar ayuda al Señor. Ay, Padre Celestial, imploré, dice la hermana, ¿qué debo hacer? Tú ves a mi pobre niño herido y sabes que no tengo experiencia. Ay, mi Padre Celestial. Indícame lo que debo hacer. Bueno, Amanda dijo que escuchó una voz que le dio instrucciones de hacer una solución con ceniza para limpiar las heridas. Después preparó una cataplasma con hojas de olmo y con ella llenó el hueco que había dejado la herida de ese niño. Al día siguiente vació el contenido de un frasco de bálsamo en la herida. Amanda le preguntó a su hijo, Alma, hijo, ¿crees que el Señor te hizo la cadera? Sí, mamá. Pues bien, el Señor puede hacer algo que tome el lugar de tu cadera. ¿Crees tú que puede hacerlo, Alma? ¿Tú crees que el Señor puede, mamá? El niño le preguntó con sencillez y la mamá le respondió, sí, hijo mío. Él me ha mostrado todo en una visión. Bueno, mis queridos hermanos, pasaron 3 semanas y el niño se recuperó y pasó un milagro, cosa que actualmente puede pasar, porque se pone una félula en una cadera destruida, pero en ese tiempo, en 1837, creo que en 1838, creo que en ese tiempo no existían ni siquiera médicos especializados en algo. Mis queridos hermanos, esa y muchas cosas que se dieron a conocer durante ese tiempo y en Estados Unidos hizo que muchas personas, ¿verdad?, se unieran a la iglesia. Se imaginan al profeta después de que en Kirtland, después de que se fueran 4 bastiones, 4 hombres que le ayudaban como testigos especiales, y aunque no tenían tanta experiencia, su conocimiento era suficiente para ayudar a la pujante creciente iglesia de Jesucristo. Mis queridos hermanos, pocos libros de Mormón,
No existían capacitaciones como ahora las tenemos. Y la gente se bautizaba en grupos y la gente se iba porque quería reunirse con los santos de los últimos días, puesto que recibían escuchaban de manifestaciones celestiales y de milagros que eran imposibles de creer. Pues eso hacía que la gente se bautizara en masa y la cantidad de personas era increíble. Algunos de estos nuevos hermanos de buena fe se sentían atraídos por hacer las mismas prácticas que acostumbraban en otras iglesias, tal como tirarse al suelo, retorcerse o hablar supuestamente en lengua. Al ver esto, el profeta pidió ayuda en oración al Señor. La respuesta llegó inmediatamente y en el manual dice, ¿verdad?, que fue tan valiosa esa respuesta en ese momento como para hoy día. ¿Se acuerdan, mis queridos escuchas, que les comenté hace días pasados acerca de la forma de aprender? Pues la forma de aprender es es una nueva actitud que debíamos tener para todos los nuevos miembros. La práctica de desaprender es sencilla. Es a través de la oración permitir que las nuevas costumbres que aprendemos las buenas costumbres que aprendemos en la iglesia, que aprendemos en otras iglesias, no son malas seguir las prácticas, pero si tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, el ser honestos, y lo aprendiste en otra iglesia, perfecto. El llegar 5 minutos antes, eso es muy bueno. 5 minutos antes de la reunión. El tener el hábito de leer diariamente las escrituras, perfecto. Es un buen hábito. No lo debemos dejar. El prestar servicio, esto también es correcto. Esto es parte, pero tal vez lo más importante de desaprender es tener la suficiente humildad para permitir que la nueva doctrina, revelaciones, principios, leyes, procedimientos, las aprendamos y las pongamos en práctica ahora en nuestra nueva vida. Para los primeros santos fue un poco difícil, pero hoy día podemos sentirnos bendecidos de que a través del Espíritu del Señor y el Espíritu de revelación que existe, y tenemos maneras para entender las manifestaciones del Espíritu. Ya todos nosotros conocemos y sabemos que hay ciertas manifestaciones que no son de Dios. Después que los hermanos entendieron, los primeros santos entendieron que el Espíritu de revelación no se manifiesta en una manera desordenada, sin gritos, sin lenguajes desconocidos y movimientos involuntarios del cuerpo, mis queridos hermanos, ellos supieron que el Espíritu se manifiesta a través de la paz, de la tranquilidad, de una suave voz, a través de bendiciones, a través de revelaciones, a través de la reverencia que se siente al tomar la Santa Cena, al aprender de un orador en una clase, de un maestro en una clase, de un orador en una reunión sacramental, sea un niño, sea un joven, sea un anciano o un líder del sacerdocio que en ese momento esté discursando. Los dones amorosos de nuestro Padre Celestial se dan para el beneficio solo del que ama y guarda todos sus mandamientos. Eso lo dice el manual. No puede haber confusión cuando las cosas
se hacen en orden y de acuerdo con los convenios que el Señor ha hecho con sus hijos. Él nos ama y dispuso estos dones para nuestro beneficio. Lo testifico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, gracias por darme la oportunidad de haber tocado este tema, de haber hecho rápidamente un pequeño resumen de por qué razón hubo la necesidad de pedir al Padre de que el profeta José Smith pidiera al Padre Celestial ayuda con respecto a las revelaciones y a los dones de Dios. Esta semana vamos a ver mucho más con respecto a esto y mañana vamos a ver Doctrinas y Convenios 46, 1 al 6. Todos los que buscan sinceramente son bendecidos son bienvenidos a adorar a la iglesia del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, hagan bien, no miren a quién, sean felices. Comenzamos una nueva semana con mucho ánimo, con mucho aliento, con muchas ganas de vivir. Sean obedientes a las leyes a las normas de bioseguridad y hagan servicio a su familia. Nos escuchamos mañana. Chao.